Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Angélica Segura. Soy estudiante del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en la UNAD. Hoy quiero invitarlos a recorrer juntos la historia de la psicología, una ciencia que ha pasado por transformaciones profundas para poder comprender al ser humano y entender por qué pensamos, sentimos y actuamos como lo hacemos. La historia de la psicología se puede dividir en tres grandes momentos. Inicialmente los precursores, cuando todavía era parte de la filosofía. Luego la psicología moderna, cuando se convirtió en una ciencia con experimentos. Y por último, los desarrollos actuales y lo que viene en el futuro. En cuanto a los precursores de la psicología, inicialmente tenemos a Platón, quien fue un filósofo griego que pensaba que el cuerpo y la mente eran cosas separadas. Decía que el alma ya tiene conocimiento antes de nacer y que lo único que hacemos es recordarlo. Indicaba que el alma era inmortal y que venía de un mundo de ideas perfectas. Para él la mente era lo más importante. Su discípulo Aristóteles pensaba diferente. Para él el alma no podía separarse del cuerpo y era responsable de cosas como pensar, sentir y moverse. Decía que la mente funciona gracias a lo que vivimos y experimentamos. Luego tenemos a René Descartes, quien propuso que el cuerpo y la mente eran cosas distintas. Decía, pienso, luego existo, dándole mucho valor a la razón, lo que significa que nuestra capacidad de pensar es lo que nos hace humanos. Fue importante porque ayudó a separar el estudio del cuerpo físico y la mente. Después, John Locke y algunos otros empiristas, quienes pensaban que la mente al nacer es como una hoja en blanco y que todo lo aprendemos a través de la experiencia. Esta visión se conoce como empirismo y fue muy importante para lo que más tarde sería el conductismo. Estos pensadores empiristas decían que no nacemos sabiendo nada, sino que aprendemos todo a través de la experiencia, como cuando eres bebé y vas conociendo el mundo poco a poco. Ya luego aparece la fisiología y medición del cuerpo. Aquí nace oficialmente la psicología como ciencia. Wundt abrió el primer laboratorio de psicología en Alemania. Él quería estudiar la mente de manera objetiva usando la introspección, es decir, mirar hacia adentro y describir lo que uno piensa o siente. Fue el primer intento serio de estudiar la mente como un fenómeno científico. Con él, la psicología dejó de ser solo filosofía y se volvió una ciencia experimental. Y finalmente aparece la psicofísica. Científicos como Ehrman y Fechner empezaron a estudiar el cuerpo humano con más detalle, sobre todo los sentidos. Querían saber, por ejemplo, cuánto estímulo se necesita para que percibamos una luz o un sonido. Así nació la psicofísica, que intentaba medir cómo sentimos las cosas. Realizaron investigaciones sobre la memoria, tiempo de redacción y procesos mentales. Ahora entramos a la etapa de la psicología moderna, donde deja de ser solo una idea y empieza a ser una ciencia real, con laboratorios, experimentos y muchas teorías nuevas. William James, por ejemplo, propuso que no bastaba con saber cómo pensamos, sino para qué pensamos. Su enfoque se llama funcionalismo, cómo la mente ayuda a las personas a adaptarse al entorno. Por ejemplo, pensar, recordar o sentir miedo son cosas que nos ayudan a sobrevivir. Sigmund Freud, por su parte, sostenía que muchas de las cosas que hacemos están influenciadas por lo que tenemos en el inconsciente, es decir, cosas que no recordamos pero que están ahí. También habló de las etapas del desarrollo infantil, de los sueños y de cómo nuestras emociones pueden tener causas escondidas. Fue el creador del psicoanálisis, que es un método terapéutico que busca entender y liberar esos conflictos. Por otro lado, John Watson decía que la psicología debía dejar de estudiar la mente, porque no se puede ver ni medir, y centrarse en el comportamiento, estudiar la conducta, lo que sí se puede observar. Por ejemplo, cómo alguien reacciona a un sonido o a una recompensa. Así nació el conductismo, que estudia lo que las personas hacen y no lo que piensan. Después vendrían otros como Skinner, que estudiaron cómo el comportamiento se forma con recompensas y castigos. Asimismo, Carl Rogers y Abraham Maslow, con una visión más optimista de la psicología, dijeron que los seres humanos no solo reaccionan al ambiente ni están dominados por el inconsciente, sino que también buscan crecer, mejorar y ser felices. Esta corriente se llamó humanismo y pone énfasis en la libertad personal y el desarrollo emocional. Maslow, por su parte, creó la famosa pirámide de necesidades, que va desde lo básico, como comer y dormir, hasta lo más alto, como sentirse realizado como persona. Y Rogers desarrolló una forma de terapia muy humana basada en la empatía y en escuchar de verdad a las personas. Finalmente, en esta etapa nace la revolución cognitiva,
Una psicología cognitiva que estudia cómo pensamos, recordamos, resolvemos problemas y usamos el lenguaje, fue como una revolución porque volvieron a estudiar la mente, pero esta vez con métodos científicos y apoyados en la informática. Uno de los actores importantes en esta revolución cognitiva es Jean Piaget, quien fue uno de los pioneros en estudiar cómo piensan los niños. Descubrió que los niños no son adultos en miniatura, sino que su pensamiento cambia con la edad. Gracias a él, la educación cambió radicalmente. Propuso 4 etapas del desarrollo cognitivo: la etapa sensorial de 0 a 2 años, la preoperacional de 2 a 7 años, las operaciones concretas de 7 a 11 años y las operaciones formales de los 12 años en adelante. Y Vygotsky, quien también se interesó por el desarrollo de los niños, pero lo enfocó más desde lo social, él decía que el pensamiento nace primero en las interacciones con otras personas y luego se convierte en algo interno. Su idea más famosa es la zona del desarrollo próximo, que se refiere a lo que un niño puede hacer con ayuda, pero no solo. Por ejemplo, un niño no sabe amarrarse los zapatos solo, pero sí puede hacerlo si un adulto le guía paso a paso. Esto dio origen a la enseñanza personalizada y al trabajo colaborativo. También creía que el lenguaje era clave en el desarrollo del pensamiento. Finalmente, en la psicología actual y futura, entendemos que es una ciencia muy viva y que se ha conectado con muchas otras, adaptándose a los cambios del mundo moderno, como la tecnología y las redes sociales. Es decir, que la psicología no solo estudia la mente, sino que también actúa en muchos otros campos y que se enfrenta a nuevos avances y desafíos. Uno de esos avances es la medición en psicología. José Muñiz es uno de los grandes en el área de la psicometría, que es la parte de la psicología que se encarga de medir cosas como la inteligencia, la personalidad o las emociones. Él insiste en que esas mediciones deben ser científicas, confiables y válidas. Sirve para que los psicólogos puedan evaluar de forma científica y objetiva cosas que no se ven directamente, como qué tan ansiosa está una persona o cuál es su nivel de memoria o atención. Otro avance es la evaluación psicológica. Borja, por ejemplo, habla sobre cómo se debe evaluar a una persona de forma ética y profesional, que no se trata solo de aplicar pruebas, sino de hacerlo con responsabilidad, entendiendo al ser humano como algo complejo. Explica que una buena evaluación debe ser planificada y adaptada al caso, donde puede incluir una entrevista psicológica, una observación directa, pruebas psicológicas, que aquí entra la psicometría, también un análisis del contexto y finalmente un informe psicológico. Por otra parte, y en cuanto a los retos, nos referimos al perfil profesional del psicólogo. El Colegio Colombiano de Psicólogos COLSIP definió un documento muy importante que describe cómo debe ser un buen psicólogo en Colombia, que no se trata solo de tener conocimientos, sino de tener un perfil completo que combine saber, hacer y actuar correctamente. ¿Qué incluye este perfil? El saber teórico y científico, estar bien informado académicamente, las habilidades prácticas, saber hacer, actuar con ética profesional, el saber ser, trabajar con otras disciplinas, el poder trabajar en equipo y la adaptación al contexto colombiano, porque tiene en cuenta la realidad social, cultural y económica de Colombia. Por ejemplo, cómo actuar en contextos de violencia, pobreza o comunidades rurales. El COLSIP también actualizó y organizó la información sobre los campos disciplinares de la psicología. Esto significa que mostró todas las áreas en las que hoy puede trabajar un psicólogo en Colombia. Esto ayuda a entender que la psicología no es solo terapia, tiene muchísimas aplicaciones en la sociedad. Entre algunas podríamos mencionar la psicología clínica y de la salud, psicología educativa o la psicología organizacional y del trabajo. Con esto entendemos que la psicología es muy versátil y que los psicólogos pueden impactar positivamente en casi todos los ámbitos de la vida social. Finalmente, tenemos los nuevos retos a los que se enfrenta la psicología, como el avance de la inteligencia artificial, el uso de redes sociales, los descubrimientos en neurociencia y algunos debates éticos sobre cómo usar toda esta información. Hoy día vivimos conectados y eso también afecta cómo pensamos y sentimos. La psicología digital estudia el impacto de las redes sociales, los videojuegos y las nuevas tecnologías. Se pregunta cómo usar la inteligencia artificial de forma ética en la salud mental o la educación. Como podemos ver, la psicología no nació de un día para otro. Empezó con preguntas filosóficas, se volvió una ciencia con laboratorios y luego se expandió a muchas áreas de la vida. Hoy sigue creciendo, adaptándose a nuevas tecnologías y realidades sociales. Conocer su historia nos permite entender mejor no solo la psicología, sino también a nosotros mismos como personas.
Espero que este podcast haya sido de ayuda para entender un poco la apasionante y cambiante historia de la psicología.